Bueno, buenas tardes a todos. Alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera. Delegado del Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana. Querido José Antonio Monago. Diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabeza, que no lo veo, pero estaba por aquí. Compañeros de Cultura de las Cámaras de Campomayor y Elvas. Compañeros de Corporación, resto de autoridades. Pregoneros de la feria, Susana Martín Gijón, encantados de tenerte aquí con nosotros. Libreros, expositores, monitores, escritores, lectores, compañeros de la Concejalía de Cultura y participantes en la Feria del Libro. Sed todos bienvenidos a la 43ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Sin duda, la más importante de Extremadura y una de las más importantes y de referencia de toda España. Estoy muy contento de tener hoy la posibilidad de estar aquí como concejal de Cultura. Hace años que soy amante de nuestra Feria del Libro, desde que mi padre, que devoraba libros de cualquier temática o de cualquier autor sin parar, me traía conferencias de las que yo no me enteraba de nada, o hacer cola en alguna de las firmas con autores que no había escuchado en mi vida. Son las primeras ferias que recuerdo, las ferias del libro de un niño o adolescente que lo único que quería era disfrutar de las actividades infantiles y, como mucho, hojear algún cómic o algún libro de cuentos. Hasta las últimas ferias del libro, acompañado siempre por mi mujer, otra devoradora de novelas, con quien mantengo una sana competición por ver quién lee más libros al cabo del año. Por supuesto, siempre me gana. Cuando hablo de lecturas en las diferentes presentaciones de libros, o con mis compañeros o amigos, quien me escucha suele sorprenderse de que me quede tiempo para leer. Pero en realidad es prácticamente la única actividad de ocio que conservo. Porque al terminar el día, cuando llego cansado a casa, lo que de verdad me apetece es sentarme o tumbarme en la cama y, en vez de ponerme a ver la televisión o hacer cualquier otro tipo de actividad, pues cojo un libro que tengo siempre a mano, que me ayude a relajarme, y no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, ya que durante los minutos en los que me sumerjo en la lectura puedo evadirme, meterme en las vidas de otros, disfrutar con las aventuras de otros, aprender de las vivencias de otros, y no he sido aún capaz de encontrar mejor manera de descansar después de cada jornada. Y eso es lo que hemos pretendido organizando esta Feria del Libro: acercar la lectura a todos, sin importar la edad o condición social, haciendo de los libros el arma que sirva para evadirse, para aprender, para disfrutar, para sonreír o emocionarse, para congeniar con otros, por supuesto, descubrir nuevos mundos o visualizar mundos antiguos. Por ello, hemos preparado un programa con autores de todos los géneros literarios y para todas las edades, buscando traer escritores afamados y reconocidos por todos, pero también dando cabida a quienes buscan hacerse hueco en el mundo de la literatura. Autores de Badajoz, extremeños, del resto de España y, por supuesto, de la vecina Portugal, como no puede ser de otra manera. Y lo hemos complementado con multitud de actividades paralelas, como talleres, teatros, concursos escolares, radioeducativas, exposiciones y, por supuesto, música. Siempre digo que cuando una actividad funciona no tiene sentido cambiarla. Durante muchos años se ha hecho un gran trabajo para lograr que la Feria del Libro de Badajoz sea una de las mejores que podemos encontrarnos. Aprovecho aquí para agradecer a Paloma, actual directora del Teatro López de Ayala y mi antecesora en el cargo. Bueno, pues porque gracias a ella, también a María, a Juanma, a Elena y a todo el personal de Cultura, bueno, pues el trabajo que han realizado estos años hacen que organizar una feria tan trabajada y consolidada resulte mucho más sencillo. Pese a todo, hemos querido que este año ir un paso más allá, buscando la manera de aumentar el atractivo de la feria para todos. Y por ello hemos querido presentarla antes, ir desgranándola poco a poco, acercando su programación a todo el público y calentando motores durante algo más de un mes, hasta llegar al concierto inaugural de Uli, con el que hemos querido hacer también un guiño a la cultura musical de la ciudad. En definitiva, una feria preparada con mucho mimo, con mucho trabajo y con mucha pasión para hacer que todo el mundo pueda acercarse durante estos 10 días de actividades al Paseo de San Francisco y disfrutar con nosotros de nuestra Feria del Libro. Muchas gracias a todos y os dejo con el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera. Bueno, muy buenas tardes a todos, delegado del Gobierno, concejal de Cultura, presidente Monago, pregonera,
compañeros de corporación y, por supuesto, al resto de autoridades, a los autores, a los editores, a los libreros y, sobre todo, a los lectores. Bienvenidos a esta Feria del Libro. Bienvenidos a esta nueva edición, y ya van 43, de la Feria del Libro, que es un evento que convierte de nuevo a Badajoz en el epicentro de la cultura. Este paseo de San Francisco es testigo de momentos claves para la ciudad, y uno de ellos es, sin duda, esta cita del mes de mayo, con una feria absolutamente consolidada, que es mucho más que literatura, donde hay espacio, como decía José Antonio, para la música, para el teatro, para el arte, para los niños y para los adultos. Una feria que, como nuestra ciudad está abierta a nuestros hermanos portugueses, lo que la enriquece aún más. Una feria del libro que es referente no solo en Extremadura, sino fuera de ella. Por ello, me gustaría poner en valor el trabajo que se desarrolla por parte de la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento, para que durante 10 días repletos de intensa programación, la ciudad disfrute de algo al alcance de todos, como es la lectura. La lectura es arma y es consuelo. Aprendemos a leer desde muy pequeños y desde entonces nunca dejamos de hacerlo. No hay un solo día que pasemos sin leer, por trabajo, por entretenimiento, por rutina, por curiosidad, por obligación, por gusto. Leemos documentos, revistas, publicaciones en redes sociales, carteles en la calle y hasta las calorías y la procedencia de los productos en los supermercados. Leer forma parte de nuestra vida desde que aprendemos a hacerlo, pero lo mejor de la lectura es el placer de llevarla a cabo. El placer de leer libros. A él acudimos cuando tenemos disponible el verdadero tesoro de la actualidad, el tiempo. Tiempo para leer. A eso yo lo llamo privilegio. Leer lo que elegimos supone un refugio que nos resguarda de un exceso de información que cada vez cuesta más digerir. Leer mueve la mente y la fortalece. Es el deporte para el músculo de las facultades mentales. Leer nos hace interpretar personajes, nos hace identificarnos con ellos, nos hace quererlos, odiarlos, reflexionar sobre situaciones de ficción que a veces relacionamos con la realidad. Nos hace revivir momentos históricos y nos da herramientas para afrontar los actuales. 43 ediciones de la Feria del Libro y 42 casetas de expositores. La feria crece porque los libros no son una moda. En un mundo donde prima lo tecnológico, el libro resiste. Internet afectó a la industria del cine, a la de la música, a los DVDs y a los vinilos, que ya son prácticamente objetos de coleccionistas. Sin embargo, los libros no, los libros resisten. Y no hay más que acudir durante estos días a este paseo de San Francisco para comprobarlo. Y precisamente de libros nos puede hablar la persona a la que con mucho gusto le voy a ceder la palabra a continuación. Aunque nacida en Sevilla, Susana Martín Gijón es una autora extremeña, criada en Extremadura y orgullosa extremeña de Villanueva de la Serena, licenciada en Derecho. Su afición por la lectura le llega desde pequeña, por esto de lo que hablábamos antes, de convivir en una casa donde había libros. Especialista en novela negra, dicen que su gusto por este género es herencia de su abuela y su madre. Susana es una escritora con un gran sentido de la responsabilidad y ha compaginado la literatura con diferentes cargos, entre ellos presidenta de la Asociación de Escritores Extremeños, desde donde luchó por desterrar los tópicos y prejuicios que hay sobre Extremadura fuera de la región. Su saga de novelas lleva ya más de 100.000 ejemplares vendidos y ha sido adquirida para su producción audiovisual en formato de serie. Mañana disfrutaremos en esta misma carpa de Susana como escritora, pero es un placer para mí, como alcalde de la ciudad y como lector, dar paso en este momento a nuestra pregonera, en mayúsculas, pregonera de la 43ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Bienvenida a tu casa, Susana, y gracias por acompañarnos en esta inauguración. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor estar esta tarde acompañándoles. En primer lugar, quería agradecer, me toca el apartado de las gratitudes, quería agradecer al Ayuntamiento, primero por el fomento de la lectura que lleva haciendo durante estas 43 ediciones que lleva la Feria del Libro, 43 con esta. Me consta, lo decía el alcalde, me consta que es una de las más importantes, ha sido capaz de colocarse como una de las ferias más importantes y más valoradas del panorama nacional. Y lo sé bien porque me recorro cada rincón y hablo constantemente con escritores que vienen o que quieren venir
y que se llevan esas buenas sensaciones con editores, con libreros, libreras. Y eso se hace a base de mucho trabajo, de mucho entusiasmo, pero también de esa aportación de fondos que siempre es sustancial, porque de nada nos valen los discursos, de nada nos vale la palabrería, esto no se sustenta si no hay alguien que se lo crea y que lo apoye, ¿no? Y ese está claro que es el caso en Badajoz. Quiero agradecerle también al Ayuntamiento, esto es mucho menos importante, pero muy significativo para mí, pues que hayan pensado en mí como pregonera. Como decía, es un honor. Nacida en Sevilla por circunstancias de la vida, pero extremeña desde los pocos días de edad, ¿no? Desde que mi madre se recuperó un poco del parto y volvimos a Villanueva de la Serena. A mí me da un poco de rabia cuando dicen eso de afincada en Extremadura, cuando de 42 años que tengo he pasado 40 aquí. Y ahora ya que me he ido a vivir a Madrid por circunstancias profesionales desde hace 2 años, ahora ya ni siquiera soy afincada, ahora ya soy vinculada y esto la verdad que me da en el corazón porque yo he defendido mi tierra siempre cada día de esos 40 y tantos años que tengo. Así que ya digo, nada me podía hacer más ilusión que bueno, pues dar este pistoletazo de salida a esta feria de Badajoz, a esta feria tan importante. Y por último, en el apartado de las gratitudes, pero no menos importante, como siempre se dice, dar las gracias al público, a quienes estáis hoy aquí apoyando, pero también a todos los que vais a estar paseando por recorriendo estos 10 días de feria, acudiendo a las presentaciones, comprándole libros a vuestros libreros de confianza y también a aquellos que se han venido desde Madrid, desde Murcia, desde muchos sitios para tener ese espacio en la Feria del Libro de Badajoz. Gracias por respaldar la cultura de esta forma, por respaldarla en masa, porque al final esto es una decisión, es también un acto político. El acto político no se hace votando en la urna cada 4 años, el acto y la decisión se hace cada día en tantísimas facetas de nuestra vida. Y decirle a nuestros representantes esto sí a la cultura le hace mucha falta y es necesario y es importante. Yo siempre que he venido a esta feria, vine en pandemia, vine con una lluvia torrencial, siempre decía, qué mala suerte, no va a venir nadie, pero recuerdo la carpa, paraguas al fondo y la gente apoyando, ¿no? Y eso como escritores la verdad es que nos llena un poco el corazoncito, nos reconforta y nos hace, bueno, pues ante las incertidumbres y zozobras que tiene la vida profesional de alguien que se dedica a la cultura, pues nos resarce mucho y nos da mucha fuerza. Así que gracias por seguir respaldando la cultura desde Badajoz. Si no vinierais como venís, seguro que no había el programa que hay y no había 43 ediciones con este peso, no se habría consolidado como lo ha hecho la feria. Paso ya a hablar de lo que nos importa. Bueno, lo llevo haciendo, pero voy a centrarme en la importancia de los libros, de la literatura, que es lo que me toca hoy como pregonera, en ese lugar que ha supuesto para mí como extremeña, como mujer, criada en un pueblo de Extremadura, un pueblo grande, Villanueva de la Serena, donde, ya digo, nací por azar en Sevilla, pero allí fui al colegio, allí al instituto, en Cáceres hice la carrera de Derecho, en la promoción con José Antonio Monago, ahí estábamos los dos. En Mérida he trabajado durante más de 15 años y tengo mi casa y he parido muchas de mis novelas, que hoy son ya 11 publicadas, muchas han nacido allí. Y en Badajoz pues tengo también, aparte de mi familia, que hoy está aquí, David, Fátima, Raquel, Adrián, gracias. Por estar ahí desde pequeñitos creyendo en los libros, mis sobrinitos que leen también desde pequeños. Y de eso os quiero hablar un poco, ¿no? De la importancia de la lectura. Soy lectora antes que escritora, siempre lo he sido, y lo he sido gracias a una serie de personas que me lo han inculcado
mujeres, todas mujeres de mi familia y vinculadas a mi crianza, creadoras, que yo las llamo, que han tenido tiempo para criar, pero además para transmitir esa pasión por los libros. En primer lugar, mi madre, que tanto a mí como a mis dos hermanos nos entusiasmó y nos hizo amar los libros, y lo hacía de muchas maneras. Lo hacía, por ejemplo, llevándonos una tarde fija, semanal, a la biblioteca, pero haciéndolo de una forma muy lúdica, ¿no? Convirtiéndolo en un juego. Una tarde semanal íbamos al parque, David seguro lo recuerda bien, que además tiene mejor memoria que yo para todas estas cosas. Una tarde íbamos al parque, no había tantas extraescolares y no había tantas cosas como ahora y había que rellenar los espacios. Una fija mínimo era en el parque y la otra era en la biblioteca. Y yo disfrutaba las dos por igual. Disfrutaba con ese permiso a leer y a llevarme el libro que quisiera sin límite, con la forma en que se compinchaban la bibliotecaria de Villanueva de la Serena y mi madre para que, pues, darnos una escalera si necesitábamos subir más alto, porque esos libros a lo mejor pensaban que todavía no habíamos llegado a ese nivel, pero nosotros los queríamos leer. Se compinchaban con los carnés. Ahora se pueden coger muchos libros de la biblioteca, pero antes era uno por persona. Entonces tenían que trapichear. Venga, pues este de la niña, ponlo al nombre mío. Yo me quedo sin él esta semana, o ponlo al nombre del padre que no está aquí. Entonces, todo eso nos permitió entrar en ese mundo que luego ya es de descubrimiento y de aprendizaje y que te engancha por sí solo, pero quizá hace falta alguien que empuje un poquito, ¿no? Os cuento otra anécdota muy bonita en este terreno, y es que mi familia es una familia humilde, normal, sin grandes lujos. Lo digo para contextualizar y también porque luego hablaré de esto y de la importancia de los referentes y de la importancia de los lugares. En una ocasión, yo tenía 6 años, mi madre ganó una pedrea de estas de la primitiva, ¿no? Un pico, no sé cómo se dice. Eran pesetas, claro, todavía. Yo tengo 43 años, como la feria. Bueno, voy a hacer 43, tengo 42 y en breve soy del año de la feria. Pues mi madre ganó lo que sería en euros unos 200 euros. ¿Sabéis lo que hizo con esos 200 euros? Al salir del colegio, pasábamos siempre por nuestra librería, la librería Mensos, nos paró allí y nos gastamos todo el dinero en libros. No era mucho, pero daba para unos cuantos, ¿no? Entonces yo tengo asociado el libro al juego, al regalo, al objeto de deseo y luego ya al de aventura y aprendizaje, ¿no? Como digo. Así que, bueno, ese guiño también para todas esas madres y padres, en este caso fue mi madre, que transmiten todo ese amor a los libros, ¿no? A sus hijos e hijas, leyéndoles cuentos, pero también de todas estas maneras, ¿no? Os hablo de mi segunda creadora, referente, que era mi abuela Emilia. Mi abuela Emilia, también de Don Benito, pero como tantos extremeños tuvo que emigrar a Sevilla, por eso parte de mi familia materna está allí y por eso pues acabamos naciendo mi hermano David y yo allí. Mi abuela era una apasionada lectora también y además, y ahora entenderán muchas cosas, era una apasionada lectora de Agatha Christie, de novelas policiales, pero sobre todo y por encima de todo Agatha Christie. Así que cada vez que íbamos a visitarla a Sevilla, o ella venía, o era su cumpleaños, o era Navidad, siempre había que hacerle el mismo regalo, y era un libro de Agatha Christie que ella todavía no hubiera leído. Afortunadamente, esta señora escribió mucho, o al menos, si mi abuela no lo había, al menos mi abuela nos decía que no lo había leído todavía, ¿no? No sé si acertábamos, o ella era benévola y se lo volvió a leer, que total, siempre se agradece. Y el caso es que ahí vuelvo a asociar, ¿no? También libro como regalo, pero además es que cuando íbamos allí en esas largas tardes de verano, no es que en Badajoz haga calor, ¿verdad?, ni en Villanueva, pero en Sevilla cuidado también. Y cuando íbamos allí en verano, pues yo me enganchaba a esa biblioteca, a esa pared
forrada de libros que todo amante de la literatura tiene en su casa, y entonces me iba leyendo esos libros de Agatha Christie, uno tras otro. Yo nunca la pillaba, yo siempre decía, vale, sé cuál es tu juego, autora, sé que me quieres engañar, si tú me apuntas a este sospechoso es que no va a ser el culpable, pero Christie siempre me pillaba. Así que, bueno, es lo que yo también he intentado trasladar en muchos de mis libros, ¿verdad? En esa faceta criminal, que luego hay otros muchos ingredientes, pero que creo que he interiorizado demasiado esa estructura criminal. Y aquí os estoy hablando de ese lado del libro como lectora que es tan importante para mí, ¿no? Pero quizá, aunque no lo descubrí hasta mucho tiempo después, porque tuve una vida profesional muy intensa y me dejé llevar y quise dejarme llevar por otros caminos, la primera vez que me visualicé a ese otro lado del libro o a ese otro lado de las páginas fue gracias a una maestra, otra vez mujer, a mi maestra doña Maruja, que en el colegio, pues no sé con qué, como unos 10 años más o menos, nos mandó a hacer una redacción, un día un cuento. Bueno, pues la mujer no tendría muchas ganas de dar clase, o yo qué sé, dijo, escribís un cuento. Y entonces, cuando yo le llevé el mío, muy orgullosa con mi cuentecito, ella lo leyó y llamó a mi madre para que fuera a una reunión. Y cuando mi madre fue, extrañada, a ver qué ha hecho esta niña, si parece muy buena, a ver qué ha hecho, pues lo que le dijo era que le encantaba el cuento y que lo quería presentar al certamen infantil del Felipe Trigo, que lo conocéis todos aquí porque es un premio, bueno, muy prestigiado a nivel nacional, pero pues claro, está más conocido aún en Extremadura. Entonces, mi madre no tenía ni idea de cómo se hacía eso, yo, por supuesto, ni idea de que hubiera esas cosas de concursos y de que eso fuera a llegar a ningún lado, y ella dijo, yo me encargo de todo, no os preocupéis. Se leyó las bases, inventó un seudónimo, Flor de Loto, todavía me acuerdo, y lo presentó. Y, bueno, un tiempo después nos llamó para decirnos que, a mi madre y a mí, para decirme que era finalista. Y allá que fuimos, mi madre y yo, a esa gala, no lo gané, quedé solo finalista. Bueno, pero fue esa posibilidad, ¿no?, de imaginar que algo que tú nace de tu imaginación pues pueda no quedarse ahí, pueda llegar a algún sitio más. Y yo creo, ya digo, que eso me abrió alguna ventanita, porque ahora tenemos muchos más recursos. Yo como autora voy mucho a los institutos, autores de infantil y juvenil a colegios, tienen una posibilidad de interactuar, de estas ferias del libro, propician que se vean más cercanos, pero antes no era así, ¿no? Y menos desde una niña y desde un pueblo de Extremadura, pues no se concebía. Así que quizá, mirando hacia atrás, yo ahí empecé a ver que se podía, ¿no? Y esto lo quiero enlazar con algo que para mí tiene mucha importancia, cada vez me doy cuenta que más, y es con la importancia y es con el canon literario, ¿no? Con el canon que se fabrica de esos libros imprescindibles que hay que leer, de esos autores prestigiados, de eso que hay que, ¿no? Y que lo demás se queda en los márgenes. Dice un autor extremeño también, no lo digo yo, me gusta, me encanta que lo diga Justo Vila, dice, se ha sobrevalorado lo masculino e infravalorado lo femenino, hasta el punto de que el canon, por sistema, ha excluido a las mujeres. Y así es. Cuando escucho pregones de compañeros, cuando leo en artículos académicos o en páginas web o en diarios esos libros que hay que leer, este es el canon, no se cuelan las mujeres. Hay una barrera que no... Si ya históricamente ha sido muy difícil publicar y sabemos bien los obstáculos que se han tenido, a la hora de prestigiarlo se queda abajo, ¿no? Y yo pienso ahora, ¿qué oportunidad tenía yo como niña? He tenido esta suerte, ¿no? Mi madre, mi abuela, mi maestra, pero elegir los libros e ir discriminando lo que más me gustaba y lo que no en las bibliotecas, pero ¿qué oportunidades tenemos si no tenemos referentes, ¿no?
Así que, bueno, voy a terminar, no quiero alargarme mucho, pero lo que sí quería era mencionaros algunas de las autoras, porque la mayoría son autoras que a mí me han marcado. Para lo que he hecho, para esto lo que he hecho es pues lo que hacía con mi abuela, ¿no? Acercarme a una pared abarrotada de libros, en este caso ya de mi propia casa, e ir pensando en esos libros que a mí me han dicho algo, ¿no? Así que voy a nombrarlos. Vais a notar que no hay hombres, solo hay mujeres. Voy a pedir que me lo perdonen, que me lo perdone Cervantes, que me lo perdone Shakespeare, que me lo perdone Gabriel García Márquez o que me lo perdone mi querido Landero, porque a ellos no les hace falta. Ellos siempre están en estos pregones. Y sin embargo, todas estas autoras tan talentosas a mí también me han marcado. Y además de marcarme como me han marcado ellos, me han ayudado a imaginar el camino y a que esto hoy sea posible. Así que comienzo con Safo. Ya la literatura griega se la deja atrás, ahora parece que se está reconociendo un poco más esa poesía sáfica que nos hizo imaginar escenarios tan diferentes, ¿no? Tan disruptiva. Es un poco desordenado, pero es simplemente basándome en las sensaciones. Sigo con Teresa de Jesús y con María de San José, en la exposición que tienen aquí, maravillosa, por favor id a verla. Tienen varias ediciones maravillosas de Teresa de Jesús, que desde los conventos, porque era el único lugar en el que en esos siglos las mujeres se podían cultivar, se podían alfabetizar, cultivar y tener alguna posibilidad de expresarse, pues escribieron grandes cosas. María de San José casi no se la reconoce. Quienes la han estudiado la equiparan a los grandes clásicos del siglo de oro, a Góngora, a Lope de Vega. María de San José, ¿la han oído ustedes? Se escucha muy poco, ahí está, escondida todavía. Carolina Coronado, nuestra extremeña almendralejense, y también pasó muchísimo tiempo en Badajoz, ¿no? Pero no solamente su poesía romántica, que es con lo que nos solemos quedar, si acaso llegamos a ella, ¿no? En Extremadura también, por suerte, un poco más. Su poesía reivindicativa, tiene poemas reivindicando el derecho al voto de las mujeres, creo que 80 años antes de que llegara. Tiene poemas a la violencia machista, qué valiente en aquella época, ¿no? Pero tiene también novela, tiene ensayo, tiene teatro. Fue la primera corresponsal mujer en España que se fue a Londres, que se fue a París. Qué vida maravillosa, merece toda una serie de Netflix, es lo que merece, y de ahí para arriba. No que tengamos que luchar porque se siga conociendo un poco o rescatando, restituyendo, ¿no? Dulce Chacón, por supuesto, con su voz dormida, que a mí esa voz me despertó muchas cosas. Y voy a decirlas rápido porque son muchas y son solamente un pequeño pedacito. Virginia Woolf, esa habitación propia. ¿Qué haríamos si no nos hubiera ayudado a conectar con la necesidad de esa habitación propia? Pero también Tres Guineas y también las novelas, Orlando, Mrs. Dalloway. Mary Shelley, primera en el género de la ciencia ficción con su magnífico Frankenstein. ¿Por qué no se nombra Mary Shelley en el canon? Porque Almudena Grandes, qué grande, con El corazón helado también me marcó mucho. Carmen Laforet, Premio Nadal de 1945, la primera que se atreve a hacer una narrativa de posguerra valiente, increíble, con nada. Luisa Carnés, Tea Room, Mujeres proletarias. Luisa Carnés no tuvo oportunidad de estudiar. Ella, en su novela, si no la habéis leído también, por favor, leedla. Ahora hay una edición maravillosa que acaba de salir. En su novela cuenta lo que ella hacía a diario, servir en una pastelería. Y es tan maravilloso que una mujer sin recursos, obligada a trabajar desde niña, haya podido escribir esa novela, que se merece estar en el podium de las grandes. Clarice Lispector, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, su poesía, pero también sus diarios. Virginia Woolf, la he nombrado también ya.
todas ellas se acabaron suicidando muy jóvenes. Tenían un talento extraordinario, no cabía en esa sociedad, no cabía su talento, no eran genias, eran locas y así las trataron como locas y hasta que no pudieron más, ¿no? Nawal el-Saadawi, la cara desnuda de la mujer árabe. No nos quedemos solo con lo occidental, no nos quedemos solo en nuestro ombligo, sigamos viajando a través de los libros. Marjan Satrapi, la he visto aquí con su Persépolis, maravillosa novela gráfica. Ahora le acaban de dar el premio Princesa de Asturias, qué merecido, se ha rescatado y por aquí está en las librerías. Me ha alegrado de corazón. Betty Friedan, Simone de Beauvoir, policiales, no podían faltar, os he mencionado a Agatha Christie, pero también me han ayudado mucho a imaginar y a soñar Patricia Highsmith, Sara Paresky, Sue Grafton con todo su abecedario del crimen y cómo no, Alicia Jiménez Barles, nuestra española más consolidada, pero que vende más en otros países que dentro, vende más en Italia, por ejemplo, también para hacérnoslo mirar esto. Y acabo con las actuales, chicas jóvenes, bastante más jóvenes que yo, que van pegando fuerte, que van rompiendo tabúes, hablando de otras cosas, porque la sociedad no se entiende, el mundo no se entiende con la mirada de la mitad de la población. Necesitamos a la otra mirada y necesitamos quitarnos prejuicios. Andrea Abreu, con su panza de burro, la habréis oído. Eva Baltasar, Cristina Morales, inteligentísima. Remedios Zafra, también. Talentos exquisitos que admiro y reconozco, incluso envidio un poco, pero de los que desde luego me nutro. O Irene Solá. Y acabo aquí, porque podría seguir, pero es solo un ejemplo para que se visibilice ese talento que todavía seguimos, dejando a un lado como si importara menos o contara menos. Quitémonos esos prejuicios que están adheridos tan dentro que ni siquiera nos damos cuenta a veces. Lo dicho, que me perdonen hoy los autores, ellos también están aquí, también están con vosotros, pero hoy me parece que les tocaba el turno a ellas. A ellas, a ellos, a todos y a todos los que van a ir pasando por estos 10 días de feria, van a poder encontrarlos en estas librerías que están haciendo este esfuerzo maravilloso también. Disfruten la feria, compren libros y luego disfrútenlos en su casa. Feliz feria, felices lecturas. Muchas gracias.